Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, en sus bajos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Son dos palabras, dos conceptos, dos ministerios. Uno es el ministerio de la ley y otro es el ministerio de la gracia. Y fíjese que a manera de introducción, el hombre en su corazón siempre clama por ser libre. ¿Cuántas personas, y aún a mí en algunos momentos me ha pasado, cuántos han llorado, cuántos en su cuarto, en el baño, en el campo, a solas, están clamando por ser libres de culpa, por ser libres de una adicción, por ser libres del temor, por ser libres de su forma de ser? ¿Cuántos lloran y dicen, ¿por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Odio cómo soy, odio cómo respondo, odio cómo me porto. Y algunos claman por ser libres de esa condición esclavizante. Todo dentro de nosotros lucha contra la esclavitud, contra la tiranía, contra la opresión. Si somos personas libres, no vamos a tolerar la esclavitud ni la opresión. Fuimos creados para ser libres, absolutamente libres. Y estoy hablando de libertad y no de libertinaje. Fuimos creados para ser libres. Hay un deseo, yo le puse vehemente, así que ruega,
que casi casi se postra, se arrodilla y le llora. Un deseo vehemente del ser humano. Su alma del ser humano clama por ser libre. Y más, nosotros que hemos sido libres en Cristo, clamamos por ser más libres, cada vez más ser como Cristo. Y yo creo que este anhelo fue cierto, era cierto para muchas personas. Por ejemplo, antes de que cayera el muro que dividía a todos los que estaban en un régimen de gobierno comunista, allá en Europa del Este. Y recuerdo esa historia. Yo estaba estudiando, estaba todavía en el bachillerato, cuando escuché que los alemanes, tanto de Alemania del Oriente como Alemania del Este, estaban clamando, del Oriente del Occidente, ¿no? Estaban clamando por ser libres, y se levantaron y comenzaron a destruir ese muro que los separaba. Y después pasó algo en Rusia, ya que se derribó lo que se conoció como la cortina de hierro. Hicieron fiesta porque era algo terrible, esclavizante. Y eso, yo creo que muchos también, ese deseo vehemente lo vivieron muchos que estaban bajo el régimen de los talibanes en años recientes, allá en Afganistán. ¿Cómo deseaban ser libres? Yo estuve en un lugar donde las mujeres estaban usando su burka, tapadas, solamente que se le veían sus ojos. ¿Y cuántas mujeres se han levantado para clamar ser libres de algunos derechos? Porque a las mujeres en otros países se les considera peor que los perros y que no tienen derechos. Y no estoy hablando equivocadamente, como algunos hablan, del feminismo, que creo que en la Biblia nos establece Dios un rol claro, del rol del varón y el rol de la mujer, y que hoy en día se han levantado movimientos feministas y que están metidos ahí grupos de izquierda, grupos negativos, que en lugar de vivir en libertad viven en esclavitud y tratan de quitarle el rol que Dios le dio al varón y ponerse ellas encima. O sea, yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que allá en Afganistán había muchas almas, muchas personas que anhelaban la libertad. Y yo creo también, trayéndolo a la vida cristiana, es muy cierto para el pueblo de Dios que nosotros que vivimos bajo el poder de Satanás, bajo el control de Satanás, algunos del temor de la brujería, de la hechicería, del alcoholismo, de los vicios, pues anhelaban ser libres y vinieron a Cristo. Pero ocurre que de repente, ya que somos cristianos, entonces algunos todavía siguen viviendo bajo el control de demandas humanas, de legalismo, de aún creyentes y líderes religiosos que le sofocan al cristiano el gozo, la libertad, la alegría de poder vivir la vida cristiana con gozo. De repente voy caminando y yo mismo me evalúo y digo, ¿qué tanto yo puedo disfrutar de la libertad en Cristo? O yo reflejo una condición que no invita a los demás a conocer a Cristo. ¿Soy conmiserable? ¿Soy digno de conmiseración para la gente que diga, pobrecito, cuando no era cristiano era muy alegre, era muy feliz, y ahora que
que es cristiano, pobrecito, se ve muy amargado, muy triste. Y saben, es porque al diablo le ha interesado que nosotros vivamos una vida esclava del temor, esclava del legalismo, esclava de nuestras pasiones, esclava de ideas humanas. Así que hoy yo quiero hablar de un tema que se llama las maravillas de la gracia. Hace como 20 años yo fui desafiado a través del ministerio de un escritor muy famoso, Carlos Swindoll. Charles Swindoll. Y él escribió un libro que se llama, yo se lo recomiendo, El despertar de la gracia. Awakeness of the Grace. El despertar de la gracia. Y ya tenía 30 años que había escrito ese libro. O sea que ahorita es un libro clásico. Hace casi 50 años que este hombre de Dios, un maestro en el Instituto Dallas, en el seminario allá en teológico de Dallas, en Texas, maestro, director del instituto, del seminario, me bendijo. Y yo quiero compartir lo que ha estado en mi mente por años y por meses, y que algunas veces lo he compartido, pero que yo mismo me he sentido que tengo que ser libre. Y que algunas veces quizá, porque no tanto que yo lo haya enseñado o que yo lo haya hablado, pero con la forma en que yo quizá vivo, a lo mejor yo he transmitido que a lo mejor así, esa es la forma en que se puede vivir la vida cristiana. Y de repente algunos piensan, pues si él hace así, yo creo que todos deben ser así. Y si es que a lo mejor si el pastor no se ríe, a lo mejor todos no se deben de reír, ¿no? Y si es que a lo mejor el pastor, a lo mejor se ve su rostro que dice no, pues a lo mejor es que es no. Y algunos están esperando qué dice el pastor sobre lo que voy a hacer, qué pensará el pastor si voy a jugar, qué pensará el pastor si voy a cantar, qué pensará el pastor si me ve no sé, en ropa deportiva, o qué pensará el líder si me ve que estoy haciendo un convivio. No sé, yo estoy pensando en muchas cosas. Y como que a veces llega que el asunto es que le tenemos miedo al hombre, le tenemos miedo a la gente. Y hacemos las cosas para agradar a la gente, para agradar al director, para agradar al maestro, para agradar al ministro, al pastor, para agradar a mi jefe, para agradar a quién más, a alguien. Y porque traemos ese concepto de la gente antigua, de los romanos, de los griegos, de los aztecas, que teníamos que tener contento a nuestros dioses cuando vivíamos en el paganismo, quizá algunos, y había que estar ofreciéndole sacrificios y ofrendas para que nos diera una sonrisa y estuviera contento. Y yo hoy quiero hablar de este tema de las maravillas de la gracia. Al considerar 3 aspectos de la maravillosa gracia de Dios, el creyente podrá vivir libre del dominio del pecado y firme en la salvación en Cristo. Vamos a hablar de 3 aspectos de la gracia divina maravillosa. El primer aspecto que hoy quiero decir es: la gracia da vida. Hoy leíamos que el apóstol Pablo le dijo a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando porque la gracia de Dios sigue siendo abundante?
Lo voy a leer, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me gusta mucho eso, pero ahorita vamos a hablar más. Pero la gracia maravillosa de Cristo da vida. Miren, hay asesinos de la gracia. Esos asesinos de la gracia están vestidos de moralidad. Pueden ser sus vecinos, pueden ser personas que asistan a la iglesia, pueden ser líderes, pueden ser maestros en el instituto bíblico, pueden ser algún creyente, y usted dirá, no, pues está vestido de moralidad. Estoy seguro que si usted se enterara que en su vecindario, que en su barrio, en su colonia, en su manzana, viviera un asesino, usted estaría alerta y tal vez llamaría a la policía. Y tal vez haría algo para que ese asesino esté tras las rejas. Pero hoy quiero decirles, hay asesinos de la gracia, hay asesinos que matan la alegría, hay asesinos que matan la libertad en Cristo, que matan la espontaneidad, que matan la creatividad, que matan la productividad, pero no decimos nada en contra de ellos. Hay asesinos que matan con sus palabras, con sus miradas, con su comportamiento, que manipulan, que controlan a otros, que son intolerantes, que juzgan, que son insensibles, que se autojustifican, que se defienden. Y desafortunadamente los aceptamos porque quizá traen la Biblia en su mano o bajo el brazo, o porque quizá usted los ve que también levantan la mano en las reuniones de adoración, o porque usted los ve que asisten a la iglesia y usted dice, no, no puede ser, ese no es un asesino, pero están matando al creyente, le están quitando el gozo, la paz, la libertad. Y mire, muchos piensan que así tienen que vivir y entonces viven en culpa, viven con vergüenza, viven sin esperanza, viven como si estuvieran esperando la pena de muerte. Yo no sé si usted ha llegado a visitar a una persona que le van a dictar sentencia, pero cuando tenía yo el ministerio de la cárcel e iba yo cada 8 días a visitarlos, miren, algunos estaban con una zozobra, estaban tan tristes,
tan agobiados porque estaban esperando cuántos años de cárcel iban a tener. Y vivían con una gran tristeza, terrible. Era una tristeza, yo digo, sofocante, mortal. Casi ellos están muriendo vivos. Imagínense que a alguien le digan: tú vas a morir en la silla, en la silla eléctrica. ¿Cómo va a vivir? ¿Usted cree que va a estar jugando, va a estar riendo, va a estar haciendo bromas? No, va a estar quizás hasta enfermo. Y mire, muchas personas viven así, no disfrutan la vida abundante. Y fíjese lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida, hermanos? En Jesús, porque está hablando de Jesús, del Verbo. El Verbo, en Él, el Verbo, estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, del Verbo. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y qué dice? Y de verdad. Vimos su gloria. Yo les quiero decir, cuando dice, y vimos su gloria, en el griego dice doxa, vimos su luz radiante. Él era la vida, vino a la tierra, Él es la vida, y la vida vino a la tierra, y dice la Biblia que esa vida era la luz de los hombres. Y Juan está diciendo, y vimos su gloria, pero más adelante dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es hermoso cuando el apóstol Juan dice, vimos a Jesús y vimos su gloria, su luz radiante, y vimos que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia siempre te va a dar vida. La gracia de Dios te ha dado vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La gracia de Dios da vida, no condena, no condena. Mientras estemos todavía aquí en la tierra y estemos vivos y tengamos la oportunidad de aceptar a Jesús, debemos estar aprovechando esta oportunidad. La gracia da vida. Dice la Biblia que Jesús vino y murió por nosotros, para que nosotros vivamos ya. Fue por gracia. Número 2, la gracia cambia el rostro. Sí, es cierto que muchos ya decimos, soy salvo, pero hemos escuchado hasta frases de predicadores que dicen, pues dígale entonces a su rostro, dígale a su cara. ¿Usted es libre? Sí, pues dígale a su cara, porque no se ve.
O ustedes han escuchado que le dicen, Cristo vive. Y dices, sí, pues dígale a su cara también porque no se ve. Mire, la gracia cambia el rostro. La gracia cambia el rostro. Miren, hay personalidades negativas y personalidades positivas. Personalidades optimistas o personas optimistas y personas pesimistas. Hay un libro que en inglés se llama The Vital Balance, se diría el balance vital o el equilibrio esencial. Fue escrito por el doctor Carl Menninger y él habla de personas que tienen una personalidad negativista y les dice que son pacientes problematizados. Una persona que tiene gracia no es negativa, no es problematizada o no está problematizada. ¿Cómo podemos distinguir a una persona que es negativa o que tiene una personalidad negativista? No se permite el placer de dar. Ni siquiera se permite a lo mejor decir, pues yo un día voy a ir a comer y pues yo quiero convivir con mi familia y con otros y yo voy a compartir lo que yo tengo. No. Lo guarda. Cuando lo va a sacar es que ya está acedo. Lo guardó y cuando fue es que ya se lo comió el ratón. Fue y pues sucede que ya no sirve, que ya no le queda. Una persona negativa no se permite el placer de disfrutar. Siempre está que no se puede, es que demasiado tarde, es que voy a gastar, es que no puede ser, y siempre piensa en que tiene que sufrir. No puede ser el que tenga que estar en una cama cómoda. No, es que pues si mis abuelos vivieron en camas de carrizo, pues ¿quién soy yo? Soy tan indigno, entonces pues voy a dormir ahora en el piso y pues me voy a bañar con agua con hielo, y, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero pues así, y pues voy a comer pues quizá si se puede unas patitas por ahí de pollo, porque de pechuga y de más, pues yo creo que no soy digno. Y pues yo creo que me voy a comprar unas chanclas, porque pues eso de que me compre algo bueno que creo que no lo merezco. No sé si me entiende. ¿Sí? Y no se compra algo que pueda disfrutarlo, porque dice la Biblia en 1 de Timoteo que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos. Y yo he visto gente que vive pobre y tiene mucho dinero. ¿Qué otra característica es aquel que no ha recibido ni disfruta la gracia? Está insatisfecho, nada le gusta, nada disfruta, siempre está que no tiene lo que otros tienen y no se da cuenta de lo que tiene y no lo disfruta. Están llenos de amargura, son proclives al suicidio, o proclives, así se dice, proclives al suicidio. No se permiten ser libres, no se permiten disfrutar de un descanso, viven tras las rejas de la preocupación, viven bajo lo opresor de las sospechas, son muy sospechosos. Si alguien se rió, ¿por qué se rió? Se rió de mí. Si alguien no se rió, me hizo caras. ¿Por qué? ¿Por qué? Así, son tan sospechosos, desconfiados,
que apenas han aprendido a sobrevivir en un estado de esclavitud. Son personas que han reducido su vida a reglas y a normas toscas para vivir. Su Dios es tan pequeño, su Dios es tan insignificante, que también su mundo es tan rígido y tan cuadrado. Sus rostros proclaman siempre no y no y no. Y yo me acuerdo que pues puede haber preguntas como estas. ¿Tú fuiste criado por padres que tú nada más les veías su rostro y decían no? Dice, no, pues mejor ni le digo nada porque pues ya sé que nos van a decir no. O estás casado con alguien que tiene un rostro no. A lo mejor le pueden preguntar a mi esposa. Es increíble cómo muchas veces en algún momento alguien puede estar tratando de matarnos la gracia que tenemos. Y miren, dice la Biblia que cuando vieron a Jesús, los discípulos, y Juan dice, y vimos su gloria. Estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad. Miren, no encuentro yo en la Biblia que Jesús haya dado un sermón sobre la gracia. No encuentro que les haya dado una enseñanza a sus discípulos a solas, hablándoles de la gracia. Pero yo encuentro siempre a Jesús que Él irradiaba luz y Él estaba lleno de gracia. Yo un día me autoevalué y yo dije, ¿qué tanto me siguen los niños? Y yo dije, ay Dios mío, creo que no estoy lleno de gracia. A lo mejor estoy lleno de un no y no y no y no. Porque a Jesús lo seguían multitudes. Los niños lo seguían. Querían que Jesús los abrazara. Querían que Jesús los besara, que Jesús los bendijera. Algunos de los discípulos estaban con problemas de gracia. Su rostro decía no, mientras que el rostro de Jesús era un sí. ¿Cuántos de ustedes han envidiado? Cuando eran niños, ¿cuántos envidiaron a otros compañeritos que decían, ellos tienen papás que, yo lo puedo traducir así, que tienen un rostro que sí? Yo quisiera que fueran mis papás. ¿O cuántos de ustedes de una u otra forma han envidiado a otros que pueden vivir una vida libre, gozosa, y ustedes dicen, ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no me puedo dar esa libertad y esos gustos? Y ahora que soy cristiano, ¿por qué otros sí? Y algunos están tan enojados porque otro es feliz. ¿Por qué se casó él? ¿Por qué lo aman? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? Y luego hasta decimos, y no lo merece. Y yo que tanto trabajo. Estamos tan tristes. Amados, yo quisiera, y yo no sé si ustedes quisieran estar con los que nos imparten ánimo. ¿A cuánto les gusta juntarse con los que les dan ánimo? Que cuando ustedes ven a alguien que está sonriendo, dice, yo quiero, oye, y forman equipos, vamos a hacer equipos aquí en esta reunión. Y luego buscan aquel que tiene el rostro que dice sí.
Y aquel que tiene el rostro que dice no, y le dicen, ¿y tú con quién? Pues es que no me escogieron, es que pues no sé. Y le preguntas, oye, ¿por qué no lo escogiste? Pues no sé, pero pues es que, y a lo mejor no lo puede describir, pero lo pudiéramos resumir, es que su rostro dijo no. Entonces pues no puedo yo, como que con él, en lugar de estar contentos, vamos a estar tristes, como en un cementerio, como en una casa de luto. Yo me acuerdo la anécdota hace algunos años de un hombre que fue presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Él iba a caballo, antes viajaban a caballo, en carretas, y eso fue un poquito antes de la guerra allá en Estados Unidos, 1800 y siglo XIX. Y él iba montado con sus generales, con su equipo de trabajo, iban de una ciudad a otra, y había llovido un día antes y tenían que cruzar un río, y ese río había crecido, se había desbordado, y había otros viajeros también que iban con ellos, y comenzaron a cruzar el río a caballo. Y entonces entraron sus acompañantes del presidente de Estados Unidos, y uno de los viajeros que iba caminando no sabía quién era el presidente, y le dijo, oiga, ¿y me puedo yo subir a su caballo para ir con usted y cruzar el río? Y el presidente sin ninguna preocupación le dijo, sí, súbete. Se subió y cruzaron el río, llegaron al otro lado del río, y entonces los demás viajeros le dijeron, oye, ¿y por qué escogiste al presidente? Y él se quedó, ¿qué? Y le dicen, ¿qué no sabías que era el presidente de Estados Unidos? Dice, no, yo no sabía. Entonces, ¿por qué lo escogiste? Es que vi, mientras estaba yo para cruzar el río, no sabía yo cómo, porque no tengo caballo, yo veía que los demás cruzaban y su rostro decía no, con miedo, que quién sabe qué va a pasar, y nos vamos a ahogar, y todos negativos y pesimistas. Pero el rostro de este hombre decía así. Entonces yo me subí con él. Y lo que estoy tratando de decir es que todos vamos a anhelar siempre tener amigos, seguir, ser parte de las personas que tienen un rostro que dice sí. Y yo quiero darles esta noticia. Jesús tenía un rostro que decía sí. Si nosotros viviéramos en el tiempo de Jesús y lo viéramos, créanme que estaríamos dispuestos a seguirle por todos lados, para escucharle, para sentarnos a sus pies y que Él nos hablara, para comer con Él, porque su rostro siempre decía sí. Él nunca decía no. Estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad, que no había ni siquiera un espacio en su corazón para albergar el veneno de la amargura, de la esclavitud, del odio de la gente. La Biblia nos dice, si quieren voy a seguir leyendo más, dice el versículo 14, capítulo 1 de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Él nos impartió su gracia. Miren, Jesús, tan solo por estar con sus discípulos, les transmitió gracia. Ellos recibían gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tal manera que ellos, en el tiempo de su época, transformaron su mundo, porque eran hombres llenos de gracia, así como Jesús estaba lleno de gracia. Miren, los discípulos
absorbieron la gracia de Jesús y así causaron un gran impacto en el mundo de su época. Y yo creo, amados, que así como Juan decía, y nosotros vimos su gloria, estaba lleno de gracia, pero también nosotros tomamos, absorbimos su gracia sobre gracia. Yo creo, hermanos, que Jesús está todavía dándonos su gracia. Y Él quiere que absorbamos esa gracia y más y más y más, para que nosotros cuando salgamos de nuestra casa a trabajar, a hacer nuestras actividades cotidianas cada semana, todos los días, podamos transmitir esa gracia salvadora, esa gracia que da vida, pero también esa gracia que dice sí, que acepta, que no rechaza. Miren, voy a seguir leyendo, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dos ministerios. El ministerio de Moisés era el ministerio de la ley, y el ministerio de Jesús era el ministerio de la gracia y de la verdad. Por medio de la ley estaban las exigencias, las reglas, y por medio de la ley, de la gracia, estaba la misericordia, estaba el perdón. Mire, la ley intensificó la culpa, pero la gracia trajo perdón. La ley intensificaba la vergüenza, porque muchos decían, no puedo cumplir lo que dice la ley, qué vergüenza, me siento sucio, me siento mal. Pero la gracia traía gozo. La ley traía condenación, pero la gracia, libertad. La ley hacía de las personas esclavas, pero la gracia ha hecho de las personas salvas, libres. La ley produce muerte, pero la gracia produce vida. La ley se basaba más en el deber, tengo que, pero la gracia se basa en anhelo, deseo, amo, quiero. Así que cuando nosotros vemos el ministerio de la ley, es un ministerio de muerte, pero el ministerio de la gracia es un ministerio de vida. Y no es que Moisés era malo, pero la ley fue dada para producir en el hombre la necesidad de ser salvo, de ser libre, porque la ley produce muerte, pero la gracia trae vida. Y entonces, cuando vemos a los que están bajo la ley, que obedecen, ¿saben por qué obedecen? Movidos por el miedo. Para que no me vayan a castigar, voy a obedecer. Pero cuando vemos a los que obedecen en la gracia, siempre obedecen porque aman, no porque tienen miedo. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de estar bajo la gracia. Y ya nosotros ya no vamos a obedecer a Dios porque tenemos miedo de ir al infierno. No. Hay gente que tiene miedo y piensa, ¿y si me muero? ¿Iré al cielo? ¿Me voy al infierno? Y está pensando, tiene miedo, culpabilidad. Pero nosotros, que estamos bajo la gracia, debemos obedecer por amor, no porque tengo que. Mire, el ministerio de la ley está enfocado en las obras. Tú tienes que hacer, tú tienes que portarte bien, pero el ministerio de la gracia está enfocado en el corazón, en la fe, mientras que el ministerio de la ley está enfocado en las obras, en lo externo, y el de la gracia está enfocada en lo interno.
No sé si nota la diferencia. Por eso Jesús habló mucho del corazón, porque las personas que han sufrido la carencia de vivir bajo la gracia o les han hecho esclavos religiosos, legalistas, siempre están considerando: tengo que hacer algo para que Dios esté contento. Tengo que hacer algo para que Dios sonría. Entonces, tengo que ir a la iglesia para que Dios no se enoje. Tengo que orar para que Dios no me reprenda. Tengo que ayunar porque pues así seré un buen cristiano. Y hermanos, ¿cuántos creyentes viven bajo la ley? Porque no han experimentado a vivir bajo la gracia. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te levantaste hoy con ganas, con anhelos, con gozo, o así como quejándote? Ay, tengo que venir a tomar el micrófono. Ay, no quisiera yo. Ay, ya me cansé de estar usando el instrumento. Ay, otra vez sentarme a leer la Biblia. Ay, llevar a mis hijos a... Imagínense, yo no creo así, hermanos. Yo no creo que puedes disfrutar así, venir a la reunión. Hermanos, créanme, no se puede así. Ay, tengo que ir a trabajar otra vez. Hay personas que nada más reciben a la quincena o al mes su pago. Miren, se les ve la sonrisa. Pasan los días y se acabó la alegría. Y dice: ¿qué le pasó? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué se casaron? Ay, tengo que lavar. Ay, tengo que cocinar. Ay, tengo que planchar. Ay, tengo que criar niños. Tengo que trabajar para comprar pañales para mis hijos. Hermano, ¿usted cree que se puede vivir así gozosos? A ver, dígame, ¿verdad que no? Dios desea que vivamos bajo la gracia. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el versículo 34: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, la gracia de Dios es la que da libertad. ¿Cómo se define la gracia? La gracia, en su raíz hebrea, significa agacharse, significa inclinarse, significa conceder un favor condescendiente, es decir, bajar hacia alguien sin que lo merezca. Es como cuando alguien va a abrazar a un niño, está chiquito, y entonces nos agachamos para estar a su nivel. Esa es la gracia. Y la gracia, yo se las puedo describir con una anécdota que yo observé. Lo observo. Por ejemplo, la familia real de cualquier país, pero la vía de Inglaterra, está el rey y la reina, y esto pasó en este año que recibió la corona y ya, ¿no? El rey Juan Carlos de Inglaterra. Y va pasando, y en medio de toda la multitud hacen una valla. Y va pasando el rey, con la reina va atrás y el rey, y de repente al rey se le ocurre pararse y saludar a alguien. Y yo veía a la reina, se le ocurre romper el protocolo, y a lo mejor no la reina, la princesa, la esposa de William, la esposa de otro, ¿no? Sale esa princesa y recibe una rosa y abraza a un niño y besa a una niña. Y créanme, ¿cómo creen que se siente esa persona? Me besó, me abrazó. Ahora, ¿tenía la reina, la princesa, la obligación de hacerlo? No,
Porque dentro de la realeza hay protocolos muy rígidos y estrictos, que es más, ni tienen que saludar, ni sacudir la mano, no, tienen formas de cómo deben comportarse en medio de una caminata. Pero el salir y saludar a alguien, besar a alguien, inclinarse hacia una persona, eso es entonces un ejemplo de gracia. Y eso es lo que hace Jesús. Número 3, y con esto voy a ir terminando. La gracia es gratuita. La gracia siempre va a extender favor a quien no la merece. Un fallecido pastor llamado Donald Barhouse escribió una frase que me gusta mucho: el amor que asciende es adoración, el amor que sale es afecto, pero el amor que se inclina es gracia. La gracia nunca será ganada. La gracia se recibe cuando no se merece. Y he dicho que es diferente a la misericordia. Dios muestra su misericordia porque no nos da lo que merecemos. Dios muestra su gracia porque nos da lo que no merecemos. Se va de la mano. El favor que se extiende de un corazón bondadoso en el corazón de otro, eso es gracia porque no se merece. Me acuerdo de este escritor Charles Swindoll. Él dijo que tenía en su libro 13 años de edad. Ese día estaba cumpliendo 13 años y él dijo: no, ya soy un adolescente, y casi se dio el lujo de desobedecer. Era una tarde, bueno, un día, fin de semana, y le dijo su padre: hijo, vas a limpiar el patio, vas a cortar el césped, vas a arreglar los rosales. Y como él, este jovencito Charles de 13 años, estaba cumpliendo años, dijo: no. Y no quiso obedecer. Su padre salió de compra, regresó y llamó a su hijo Charles y le dijo: a ver, Charles, ¿por qué no obedeciste? Yo te di una orden. Y él casi se estaba justificando: no, pues es que ya cumplí 13 años, es mi cumpleaños, ¿yo por qué tengo que hacer esto hoy? Pues su papá le dijo: pues ahora de castigo vas a quitar toda la maleza, vas a barrer, vas a arreglar. Bueno, y ahí estaba Charles trabajando. Pero de repente, ya en la nochecita, su papá le dijo: hijo, vamos. Lo llevó con su familia a cenar. Y su hijo estaba así como asombrado. Bueno, mi padre me disciplinó, pero ahora me trajo a cenar lo que me gusta, me dio un gran pastel y me trajo un gran regalo. Y entonces este hombre, es pastor todavía, Charles Swindoll, dijo: experimenté la gracia de mi padre. Yo no merecía porque me porté mal, pero él me dio un regalo, me dio de comer. Y yo creo así, hermanos, Dios siempre muestra su gracia porque sale el sol para buenos y malos, nos da de comer. Esta semana que pasó, ¿verdad que todos estuvimos bien, hermanos? Por su gracia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hermanos, la disciplina muchas veces no la entendemos, aunque la merecemos, pero Dios la acompaña siempre con gracia, porque nos disciplina pero está con nosotros, nos disciplina pero nos sigue dando lo que no merecemos. Y Dios nos da
lo que merecemos y Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que merecemos, pero también Dios nos da lo que no merecemos. Dios nunca nos pide que paguemos lo que nos ha dado por gracia. Nunca, nunca intentemos pagarle a Dios lo que Él nos ha dado por gracia, porque sería un insulto. Imagínese que usted invita a sus amigos o sus familiares a su casa y usted está haciendo una fiesta en su casa. Es cierto que se ha hecho la costumbre de llevar regalos, pero algunas veces yo le digo, usted no traiga regalos, o sea, que no me interesa eso. Hay mucha gente que le gusta mucho eso o le interesa mucho, este no trajo regalos, entonces atiéndolo al final. Pero imagínese que usted tiene a su familia y esa familia terminó de comer y entonces se para y pone a un lado, hace el cálculo, bueno, esta comida me valió como unos 1,000 pesos, pues vamos a dejar una propina de unos 100 pesos por ahí y ya nos vamos a despedir, y esa persona pasa y le dice a usted, ¿cuánto te debo por la comida? Y usted le va a decir, oye, es un insulto, si yo te invité, es gratis. Imagínese que nosotros le digamos a Dios cuánto cuesta la salvación. ¿Y sabe cómo muchas veces lo hacemos? Cuando nosotros tratamos de ganarnos la salvación con obras, con esfuerzos, con trabajo. Y esto causa conflicto. ¿Saben por qué? Porque en este mundo, aquí en la tierra, todo lo que recibimos se recibe por esfuerzo y por trabajo. Hay que trabajar. Entonces a mucha gente le cuesta trabajo así como, ay, no, es que no me costó. ¿Cómo lo voy a recibir si no sufrí? Pero Dios nos está dando su gracia de manera gratuita. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es gratis. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un insulto tratar de retribuir a Dios haciendo algo por lo que Él ha hecho por nosotros. Es un insulto tratar de recibir una sonrisa de Dios por lo que estamos haciendo. Si usted dice, pues voy a cumplir con mi ministerio para que Dios no se enoje, pues voy a hacer esto para que Dios no esté triste. No, hacemos porque lo amamos. Dios nos sonríe. ¿Sabe por qué nos sonríe? ¿Y sabe por qué Dios nos muestra su gracia? ¿Porque la merecemos? No. ¿Porque somos muy buenos? No. Porque está Jesús. Él ve a Jesús. Nosotros estamos adentro de Jesús. ¿Es Jesús? Ah, entonces sí. Por Jesús. Jesús es el que ha hecho posible que Dios nos salve. Por eso aceptar a Jesús, recibimos el favor de Dios. Algunas veces hemos entendido el concepto de gracia como una habilidad de una bailarina, de un atleta. Gracia como una persona que habla muy bonito, que tiene un vocabulario correcto, o tal vez aquella persona agraciada que tiene un buen andar, que tiene un buen modal. Pero hoy yo quiero decirle a manera de conclusión, yo creo que no solamente debemos creer la gracia y no solamente debemos recibir la gracia, sino debemos disfrutar la gracia que Dios nos ha dado. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. La gracia que da vida, la gracia que trae gozo, o sea, que te cambia tu rostro, y la gracia que es gratuita. Esas son las maravillas. Si no, hablé nada más de 3 porque tengo una lista larga de
las maravillas de la gracia. Pero yo quiero decirle algo hoy. Jesús estaba lleno de gracia, ni siquiera estuvo predicando de la gracia, sino la estuvo mostrando. Y la mostró en muchas maneras. Yo voy a mencionar algunas. Los rostros, ya me imagino los rostros de esos fariseos que estaban arrastrando a la mujer adúltera y la pusieron allá en la plaza de la comunidad. Y ya estaban así como perros rabiosos, con sus ojos llenos de odio y de venganza, y usando la ley como argumento para que cayera todo el peso de la justicia sobre esa mujer. Y ya exigiéndole a Jesús: ¿qué hacemos con esta mujer? Mira, la encontramos, tenemos las evidencias, las fotos, los mensajes, todo. Ya. Y Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad, le está diciendo a esa mujer: yo no te condeno, no te voy a condenar, pero ve y no peques más. Estos hombres estaban esperando, desde el más viejo hasta el más joven, sepultar a esa mujer bajo las piedras. Y Jesús le dio vida, porque la gracia da vida. ¿Qué creen que produjo en esa mujer? Gozo, libertad. ¿Ustedes creen que fue otra vez a pecar esa mujer? Estaba tan agradecida porque ella merecía estar bajo ese sepulcro de piedras. Ella lo merecía, pero salió gozosa diciendo: Él me salvó. Soy libre porque Él me salvó. Me acuerdo de otra historia del buen samaritano, cuando Jesús le platica a ese hombre que le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: te voy a platicar esta historia de un hombre samaritano que ni siquiera se hablaba ni se llevaban los samaritanos con los judíos. Y este samaritano se detiene para ayudar a un hombre judío que estaba herido, estaba moribundo. Se detiene, le da de beber, lava sus heridas, le empieza a poner vendas, lo sube sobre su asno, lo lleva, imagínense, a un hospital, cuida de él durante toda la noche, y al otro día sale y va al mostrador, a la recepción, y dice: aquí está, y es más, dejo algo más para la medicina, si hay cirugía, si hay algo más que necesite, aquí está, y cuando yo regrese me das la cuenta si falta algo. Eso es gracia. ¿Cómo es posible que este hombre esté ayudando a su enemigo? Eso es gracia.